Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 13. Capítulo 13. Capítulo 13. Descargo de responsabilidad. Esta obra es un fanfic, creada por un aficionado y basada en los universos de Fate/Stay y Juego de Tronos, George R.R. Martin. Todos los personajes, lugares, nombres y elementos pertenecen a sus respectivos creadores y compañías. Esta historia es una obra de ficción no comercial, creada únicamente con fines de entretenimiento y tributo a los mundos originales. Ninguna parte de esta obra pretende infringir los derechos de autor, marcas registradas o propiedad intelectual de los titulares originales. Los eventos, personajes y situaciones aquí narrados son interpretaciones originales del autor, y no forman parte de la continuidad oficial de ninguno de los universos mencionados. En las puertas de la ciudad de Avalon, una pequeña comitiva de 10 jinetes cruzó el umbral antes de que el sol terminara de calentar las piedras del camino. En el centro, oculta bajo ropas pesadas y una capucha que resguardaba su identidad del escrutinio público, cabalgaba Lyanna Stark. Ningún ciudadano reconocerá a la loba bajo aquel disfraz. Custodiada por los guardias más leales de su casa, la joven partió con rumbo a Invernalia. Mientras tanto, en el gran comedor del castillo, el ambiente era pesado y cargado de un silencio incómodo. Decenas de señores del norte intentaban romper el ayuno, aunque la mayoría se limitaba a mirar sus platos con ojos vidriosos, víctimas de una resaca monumental tras la celebración de la noche anterior. En la mesa central, Loremilla presidió el banquete flanqueado por Rin y Arturia. No pasaba desapercibido para nadie que el señor de Avalon lucía marcas de golpes recientes en el rostro. Los murmullos corrían como la pólvora. Algunos señores miraban de reojo a los Stark, quienes desayunaban a pocos metros con una rigidez sepulcral, preguntándose si había estallado algún conflicto que desconocían. Sin embargo, nadie se atrevía a romper el protocolo, excepto un hombre. Robert Baratheon, con su risa estruendosa y una total falta de decoro, se acercó a la mesa principal sin filtros. «Por los 7 dioses, Loremilla», exclamó Robert, señalando las heridas. «¿Quién te ha dejado la cara de esa forma? ¿Acaso un oso se coló en tu alcoba?» Shiro quedó petrificado, con la cuchara a mitad de camino y la sangre agolpándosele en las mejillas. No era bueno mintiendo y la verdad era una sentencia de muerte. Sin embargo, antes de que pudiera balbucear una excusa, Rin Tosaka intervino con una sonrisa gélida y una ceja levantada. «Digamos simplemente, Lord Baratheon, que anoche las cosas en la cama se volvieron algo salvajes», soltó Rin, con una naturalidad que helaba la sangre. El efecto fue inmediato. Varios señores en las mesas contiguas casi se atragantan con el pan y el ale, y el comedor se llenó de tosidos nerviosos. Robert Baratheon, lejos de escandalizarse, soltó una carcajada que retumbó en las vigas del techo. «Ja. Ese es el espíritu», rugió Robert, dándole una palmada en la espalda a un Shiro que deseaba que la tierra se lo tragara. «Parece que el señor de Avalon tiene gustos peculiares». Gracias a las bufonadas de Robert, el aire en el comedor se volvió más ligero, permitiendo que la tensión se disipara entre risas y brindis matutinos. Sin embargo, en una mesa apartada, el humor era muy distinto. El príncipe Rhaegar Targaryen permanecía sentado con la elegancia de una estatua de mármol, rodeado por sus hermanos de la Guardia Real. Sus ojos, profundos y melancólicos, recorrían la sala buscando una silueta que no llegaba. Al confirmar la ausencia de Lyanna, una matiz de decepción ensombreció su apariencia, oculta tras la máscara de su perfecta cortesía real. En la mesa de Rickard Stark, la incomodidad era casi física, una presión sorda que pesaba más que el aire del invierno. El guardián del norte desayunaba mecánicamente, pero sus pensamientos estaban atrapados en la imagen de su única hija oculta entre las sábanas del señor de Avalon. Aunque el acuerdo estaba sellado y el honor, técnicamente, a salvo, el sabor de la derrota política amargaba cada bocado. Sus hijos, Ned y Brandon, compartían ese silencio pesado. Sus mentes lidiaban con la noticia de que su hermana pequeña, la loba de la familia, sería entregada en un matrimonio nacido del escándalo. Fue entonces cuando Shiro se puso en pie, captando la atención de todos los presentes.
Señores del norte, anunció, y su voz se proyectó con una autoridad inquebrantable, a pesar de los moretones que marcaban su rostro. Sé que el torneo estaba programado para comenzar hoy. Sin embargo, me veo obligado a posponerlo hasta el amanecer de mañana. Shirou recorrió la sala con una mirada serena, deteniéndose en aquellos señores que apenas lograban mantener la cabeza erguida tras los excesos de la noche anterior. Muchos de ustedes no están en condiciones de sostener una lanza, continuó con firmeza, y no deseo que la gloria de este evento se vea empañada por la fatiga o los estragos de la bebida. En Avalon, valoramos la destreza, no los accidentes de un hombre ebrio. La noticia fue recibida con un suspiro de alivio por la mayoría, pero la discordia no tardó en aparecer. Lord Karstark y Lord Umber se levantaron como torres de piedra, protestando a viva voz que un verdadero guerrero del norte no se dejaba amedrentar por un poco de vino. La discusión empezaba a subir de tono, con los puños golpeando las mesas, hasta que la voz de Lord Rickard Stark cortó el estrépito como una cuchilla. «Basta», sentencia Rickard, y su tono no admitió réplica. «Pónganlo a votación. Que el acero decida si el juicio de vuestros pares es suficiente». La democracia de los señores dio su veredicto rápidamente. El torneo empezaría mañana. La mención de la competencia encendió de nuevo los ánimos de Robert Baratheon, quien se acercó a la mesa principal con una sonrisa depredadora que prometía violencia. «Mañana será, entonces», rugió Robert, señalando directamente a Shirou. «Pero dime, Emilia, ¿piensas quedarte mirando desde tu silla o entrarás a la arena como un hombre? No me digas que el señor de Avalon le teme al roce del acero. El norte quiere ver si su nuevo aliado sabe hacer algo más que dar discursos». Cerca de allí, Jaime Lannister, el joven león de la roca, escuchaba la provocación con una mezcla de curiosidad y desdén. Sus ojos dorados, brillantes como el oro de Casterly Rock, relucieron con la ambición de quien desea probar su acero contra lo desconocido. Jaime se adelantó con la gracia de un depredador, su capa blanca de la Guardia Real ondeando levemente tras él, y fijó su mirada en Shirou. «Lord Baratheon tiene razón», añadió Jaime, con una sonrisa audaz que bordeaba la insolencia. «Sería una lástima que el anfitrión se limitara a observar desde las sombras. Me gustaría comprobar si vuestra habilidad en el campo de batalla es igual a la magnificencia de vuestra hospitalidad, Lord Emilia». Shirou suspiró internamente. Sabía que, ante los ojos de los señores del norte y las figuras más influyentes del reino, no podía permitirse parecer débil o evasivo. No tuvo más remedio que ceder ante la presión combinada del león y el ciervo. «Mañana será, entonces», concedió Emilia, respondiendo con una inclinación de cabeza tan solemne como firme. «En la arena pondremos a prueba nuestro templo y veremos qué acero es el que prevalece». Robert soltó una carcajada de satisfacción que retumbó en las vigas del salón, mientras Jaime Lannister asentía con una expresión felina. Finalmente, el torneo de Avalon prometía ser algo más que una simple exhibición de cortesía. Rickard Stark, que observaba la escena desde la distancia, negó con la cabeza en un gesto de desaprobación silenciosa. Para él, aquello no era más que una distracción peligrosa en un momento donde la estabilidad de su casa colgaba de un hilo. Justo cuando se disponía a retirarse para rumiar sus preocupaciones, un guardia real, envuelto en su armadura de escamas blancas, le cortó el paso de forma imperturbable. «Lord Stark, el príncipe Rhaegar solicita una audiencia con usted». A solas, Rickard sintió un peso helado en el estómago. Aunque su instinto le dictaba alejarse de las intrigas de los Targaryen, sabía que no se le negaba una orden al heredero al trono de hierro sin pagar un precio. Tras indicar a sus hijos con un gesto breve que regresaría pronto, siguió al guardia por los laberínticos pasillos de Avalon hasta los aposentos reales, donde el aire parecía volverse más pesado con cada paso. Al entrar, en los aposentos del príncipe, encontró a Rhaegar sentado frente a una mesa pequeña, bañado por la luz tenue que se filtraba por las aspilleras. El príncipe le hizo un gesto elegante para que tomara asiento. Rickard obedeció, manteniendo una postura rígida, esperando a que el dragón hablara primero. «Lord Stark, ¿cree usted en el destino?», preguntó Rhaegar. Su voz era suave, pero poseía una resonancia que parecía cargar con el peso de siglos de historia. «No, mi príncipe», respondió Rickard con la secuencia cortante de un invierno prematuro.
Creo en la voluntad del hombre y en la fuerza del acero. Rhaegar fijó sus ojos tristes, de una violeta profunda, en el Guardián del Norte. Ignoró el escepticismo de su interlocutor como quien ignora el clima. Sabe bien que por las venas de mi familia corre sangre de videntes. Hace mucho tiempo, mis antepasados dejaron una profecía sobre la llegada de un invierno eterno, una oscuridad que consumirá el mundo de los vivos. Ricard sintió un rastro de incredulidad recorriéndole la espalda. Para un hombre que lidiaba con la logística de la supervivencia y la dureza de la tierra, aquellas palabras no eran más que delirios de una dinastía que pasaba demasiado tiempo bajo el sol de desembarco del rey. Quiso interrumpirlo, pero el protocolo y una extraña inquietud lo mantuvieron en su sitio. Mi príncipe, con todo respeto, dijo Ricard, con la impaciencia asomando en los pliegues de su rostro, no entiendo qué tienen que ver los mitos del fin del mundo con mi persona o con mi casa. Rhaegar notó la tensión acumulada en los hombros de Stark y decidió dejar de lado los acertijos. Se inclinó hacia adelante, y de repente, la melancolía de su mirada se transformó en algo tan afilado como una daga de acero valirio. Seré breve y directo, Lord Stark. Quiero la mano de su hija Lyanna en matrimonio. Ricard guardó silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. El tiempo pareció congelarse en la habitación. Antes de que el príncipe pudiera añadir una sola palabra de persuasión, el Guardián del Norte levantó una mano, deteniéndolo en seco con un gesto de autoridad que pocos se atreverían a usar ante el heredero al trono. ¿Es consciente de lo que me está pidiendo, príncipe Rhaegar?, preguntó Ricard, con una voz que vibraba por la gravedad de la situación. Lo soy, respondió Rhaegar con una calma imperturbable. Puedo tomar a vuestra hija y convertirla en la futura reina de los 7 reinos. No es solo un matrimonio, Stark. Es la unión necesaria para que el mundo sobreviva a lo que viene. Por un segundo, la tentación cruzó la mente de Ricard. Unir la sangre de los reyes del invierno con la del dragón era una oferta que pocos hombres en la historia de Poniente se atreverían a rechazar. Sin embargo, el pragmatismo que lo caracterizaba se impuso rápidamente. Sabía que el rey Aerys estaba perdiendo la cordura día tras día. Sabía que el reino era un polvorín a punto de estallar y que muchas grandes casas solo esperaban una chispa para iniciar una rebelión. Entregar a Lyanna a una dinastía que se tambaleaba no sería una alianza, sino una sentencia de muerte para el norte. Ricard negó con la cabeza, manteniendo su mirada fija en el príncipe. Lo lamento, mi príncipe, pero debo negarme. La expresión de Rhaegar se endureció. El aire en la habitación se volvió notablemente más frío mientras el dragón procesaba el rechazo. ¿Por qué?, exigió el príncipe, y por primera vez, su voz perdió la melancolía para teñirse de una peligrosa autoridad. Para empezar, usted ya está casado, sentencia Ricard sin rodeos. Sabe bien cómo reaccionaría Dorne si tomara a otra esposa. Lo verían como un insulto imperdonable a la princesa Elia. E incluso si lograra evitar la ira de los Martell, la fe de los 7 quemaría desembarco del rey antes de permitir que un hombre tome a 2 mujeres. Lo llamarían herejía, y el pueblo se levantaría en armas. Ricard se puso en pie, dando por terminada la discusión diplomática antes de lanzar el golpe final. Pero la razón más importante, mi príncipe, es que ya hay alguien que ha pedido la mano de Lyanna. Y él aceptó su propuesta. Rhaegar quedó paralizado, las palabras de Lord Stark resonando en sus oídos como una sentencia. Para cuando quiso exigir el nombre del hombre que se interponía entre él y su profecía, la puerta ya se había cerrado tras el Guardián del Norte. En la mente del príncipe, la noticia era inasimilable. En su visión del mundo, Lyanna no era una mujer con voluntad o compromisos ajenos. Ella era una pieza del destino, un instrumento para su canción, y por lo tanto, ya le pertenece. Se puso en pie con una lentitud aterradora y ordenó a sus guardias que abandonaran la estancia. En cuanto el cerrojo encajó, la melancolía que solía definirlo estalló en una furia ciega. Rhaegar se arremetió contra el mobiliario, destrozando sillas y lanzando objetos contra las paredes en un arrebato de violencia impropio de su naturaleza calmada. Afuera, los guardias reales intercambiaron miradas de desconcierto. Ser Arthur Dayne, el espada del alba, presionó el pomo de su arma, consumido por la preocupación. Cuando el estrépito de madera rompiéndose cesó por fin, Arthur entró con cautela. Rhaegar estaba de pie en medio del desorden, respirando con dificultad.
Al ver a su amigo, le dedicó una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. Averigua el paradero de Lyanna, ordenó con una voz que destilaba una determinación gélida. Arthur se quedó en silencio y se retiró. Mientras esperaba, el príncipe sintió como una sombra desconocida se filtraba en sus pensamientos. La determinación se mezclaba con una fijeza obsesiva. Los primeros rastros de la legendaria locura Targaryen comenzaban a echar raíces en su mente, disfrazados de deber mesiánico. Una hora después, Ser Arthur regresó con el informe. La señorita Lyanna abandonó Avalon al despuntar el alba, mi príncipe. Cabalga hacia Invernalia escoltada por 10 guardias Stark. La noticia, lejos de molestar a Rhaegar, pareció iluminar su rostro con una luz enfermiza. Es el destino, susurró. El destino me está ofreciendo una oportunidad que no puedo ignorar. Miró fijamente a Arthur y su tono no admitió réplica. Prepara nuestras cosas. Nos marchamos de inmediato. Pero hazlo con absoluta discreción. Que nadie note nuestra partida. Usen capas de viaje, cubran sus identidades. Nadie debe saber que el príncipe ha dejado el castillo. Cuando el sol alcanzó el cenit, bañando las tierras de Avalon con una luz implacable, el grupo de Rhaegar se deslizó fuera de los muros de la ciudad. Lo hicieron con la cautela de los ladrones, ocultando sus armaduras brillantes bajo capas de viaje polvorientas y capuchas que ensombrecían sus rostros. Una vez que el castillo quedó atrás y se adentraron en el camino real, la discreción fue reemplazada por la urgencia. Rhaegar espoleó a su montura, lanzándose a un galope desenfrenado. Sus escoltas, liderados por un Arthur Dayne que cabalgaba en un silencio fúnebre, lo siguieron sin cuestionar, devorando kilómetros en su intento por dar caza a la comitiva Stark. En la mente de Rhaegar, el plan ya había tomado una forma definitiva y aterradora. Raptaría a Lyanna. No lo veía como un acto de bajeza, sino como un sacrificio necesario. Debo salvarla de ella misma, se repetía como un mantra, debo corregir la canción antes de que el mundo se sumerja en la oscuridad. Para él, el compromiso de Lyanna con Emilia era solo una interferencia en el destino que él estaba destinado a escribir. Rhaegar había sido meticuloso al elegir a sus compañeros. Había dejado atrás, en el castillo de Avalon, a hombres como Ser Barristan Selmy. Sabía que la inquebrantable rectitud moral de Barristan no le permitiría participar en una locura de tal magnitud. Solo los que le guardaban una lealtad personal por encima de sus votos al reino, o aquellos que creían ciegamente en su visión, lo acompañaban en aquella carga desesperada. El viento azotaba sus capas mientras el rastro de los 10 guardias Stark se hacía más fresco. Rhaegar no sintió remordimientos. Solo la fría determinación de un hombre que cree que las leyes de los hombres no se aplican a los dioses, ni a los dragones. La comitiva de Lyanna cabalgaba con la engañosa calma de quienes se sienten protegidos por el peso de su apellido. No tenían prisa. El norte era su hogar y sus bosques, sus guardianes. Sin embargo, cuando el sol comenzó a herir el horizonte con un tono rojo sangre, la paz se quebró. El retumbar rítmico de cascos golpeando la tierra con una urgencia violenta desgarró el silencio del crepúsculo. Formen un círculo. Ordenó el capitán de la escolta, detectando el peligro antes de verlo. Los guardias intercambiaron miradas de desconcierto, preguntándose quién se atrevería a cargar contra ellos desde el camino que nacía en las puertas de Avalon. Los veteranos de Invernalia rodearon a Lyanna, desenvainando el acero con una disciplina forjada en 1000 inviernos. Uno de ellos, buscando evitar un derramamiento de sangre innecesario, espoleó a su caballo para interceptar a los jinetes que emergían como sombras entre nubes de polvo. «Deténganse», rugió el guardia, alzando su espada en una advertencia final. «Tienen ante ustedes a la hija de la casa Stark. Identifíquense ahora o serán tratados como enemigos del norte». La respuesta no fue un nombre, ni un estándar. Fue el brillo gélido del acero bajo la luz mortecina. Rhaegar, consumido por la fiebre de su visión, había dictado una sentencia clara y terrible durante el galope. Lyanna debía ser suya a cualquier precio. Los guardias de Invernalia no eran hombres para él. Eran testigos estorbando en el sendero del destino, y por tanto, debían ser eliminados. Sus escoltas, cegados por una lealtad que ahora rozaba el fanatismo religioso, no dudaron. Si el príncipe decía que el fin justificaba la sangre, ellos serían su brazo ejecutor.
El guardia Stark apenas tuvo un segundo para procesar que no se enfrentaba a bandidos hambrientos, sino a guerreros de élite cuya técnica era tan perfecta como su crueldad. Antes de que pudiera lanzar un segundo grito de alarma, los jinetes de Rhaegar cayeron sobre él como una marea de hierro imparable. El choque fue seco, brutal y definitivo. Una hoja experta atravesó su jubón de cuero y acero, siguiendo su vida en un parpadeo y dejando que el primer rastro de sangre Stark mancillara el camino. El hombre se desplomó hacia adelante, quedando enganchado de forma grotesca sobre la silla de montar. Su caballo, aterrorizado por el olor ferroso de la sangre y el estrépito metálico de la carga, dio media vuelta en un relincho de puro pavor. Sin un jinete que gobernara las riendas, el animal emprendió un galope frenético de regreso hacia las luces distantes de Avalon, llevando sobre su lomo el cadáver del hombre que había jurado proteger a la loba con su vida. Al ver a su compañero convertido en un despojo sobre la silla, el resto de la escolta Stark comprendió la terrible verdad. No se enfrentaban a hombres con los que se pudiera parlamentar, sino a verdugos. La orden del capitán cortó el aire como un látigo. Huyan. Pongan a la dama a salva. Enterraron las espuelas en los flancos de sus caballos, lanzándose a una carrera desesperada. El viento les azotaba el rostro y el eco de los cascos perseguidores les pisaba los talones como la propia muerte. Lyanna sintió que el mundo se volvía de hielo. La palidez cubrió sus facciones al ver la sangre de su gente manchar la tierra que ella misma acababa de pisar. Instintivamente, aferró las riendas y obligó a su montura a un esfuerzo que le hacía arder los pulmones, intentando desesperadamente poner distancia entre ella y aquellos asesinos. Sin embargo, el instinto de la loba, indomable y curioso, la obligó a girar la cabeza una última vez para identificar a quienes osaban atacar a la casa Stark en su propio territorio. Fue entonces cuando su corazón dio un vuelo violento. Bajo la capucha de viaje que se agitaba violentamente con el viento, reconoció el perfil inconfundible del heredero al trono. No era un bandido, ni un señor menor buscando gloria efímera. Era el mismísimo príncipe Rhaegar Targaryen. Pero aquel no era el hombre melancólico y poético que tocaba el arpa en los banquetes. Al frente de la carga, Rhaegar la observaba con una mirada cargada de una fijeza absoluta, una determinación oscura y gélida que rayaba en lo maníaco. Sus ojos no buscaban a una mujer, buscaban un destino. Tras 15 minutos de una carrera agónica, la distancia entre los grupos parecía haberse ensanchado, pero el precio era evidente. El sudor empapaba el cuello de las monturas y su respiración se había convertido en un estertor ronco y pesado. Al final, eran simples caballos de viaje, no corceles de guerra entrenados para un galope sostenido bajo presión. La oscuridad, además, empezaba a devorar el camino, transformando cada raíz oculta y cada piedra suelta en una trampa mortal para las patas de los animales exhaustos. El bosque se cerraba sobre ellos, y el tiempo se les escapaba entre los dedos. El capitán de la escolta, un hombre cuya piel parecía tallada por los inviernos más crueles del norte, comprendió con la frialdad de un veterano que el final de la huida estaba cerca. Miró el pecho agitado de los caballos, que soltaban nubes de vapor por las fauces, y luego fijó sus ojos en la hija de su señor. Milady, debe seguir sola, sentencia, tirando de las riendas con tal fuerza que su montura relinchó en protesta. Mis hombres y yo nos quedaremos aquí. Le ganaremos el tiempo que necesita para que la penumbra la oculta. Lyanna abrió la boca para protestar. Sentí el pecho oprimido por una culpa asfixiante ante la idea de abandonar a quienes habían jurado protegerla con su último aliento. Pero la resolución de hierro en la mirada del capitán la silenció. Aquello no era una sugerencia sujeta a debate. Era un sacrificio voluntario, un acto de lealtad final. Con un movimiento solemne, el capitán desenvainó una daga de su cinturón y se la entregó por la empuñadura. «Tome esto», dijo, y su voz sonó tan profunda como una tumba. «Si lo peor llegara a pasar, úsela. No permitas que la atrapen sin luchar». Lyanna ocultó el frío acero entre sus ropas, sintiendo como el metal le quemaba la piel. Miró a los 9 hombres que se alineaban tras el capitán, preparándose para morir por ella, y su voz tembló, cargada de una emoción que apenas podía contener. «Si el destino decide que no nos volvamos a ver, le juraré a mi padre que cuide de sus familias como si fueran de mi propia sangre», prometió con fervor. Un murmullo de alivio y gratitud recorrió las filas de los guardias.
Con esa promesa, el miedo a la oscuridad que acechaba en el camino se transformó en un deber sagrado. Liana espoleó a su exhausta montura una última vez, desapareciendo como un fantasma gris entre las sombras del bosque. A sus espaldas, los 9 guardias Stark cerraron filas, formando una barrera de acero impenetrable en mitad del camino. Desenvainaron sus espadas, cuyos filos captaron los últimos y mortecinos reflejos de un sol que se negaba a iluminar la carnicería que venía. «Mantengan la formación», rugió el capitán, mientras el regreso de los jinetes de Raegar se volvía un trueno ensordecedor. «No desperdicien golpes contra sus armaduras. Apunten a los caballos. Hagan que muerdan el polvo y se rompan el cuello. Por Invernalia». Cuando la escolta del príncipe apareció finalmente en el horizonte, el capitán de los Stark no vaciló. Su voz rasgó el aire con una orden final que no admitiría retorno. «Avancen. Prepara la carga». Los guardias del norte soltaron un rugido gutural, un estallido de ira y desafío que buscaba ahuyentar el miedo antes del impacto. Lanzaron a sus caballos a todo galope, convirtiéndose en una flecha de acero dirigida directamente al corazón del grupo perseguidor. Al ver la maniobra, los jinetes de Raegar cerraron filas con la precisión de máquinas de guerra, formando una cuña defensiva para interceptar el choque. El príncipe, resguardado tras el brillo de las capas blancas de su guardia, se mantuvo un paso atrás, observando con una quietud inquietante cómo el destino se decidió entre el barro y la sangre. El choque de ambos grupos fue devastador. La ferocidad de los hombres del norte se hizo sentir con una fuerza desproporcionada. A pesar de ser menos, lucharon con la rabia ancestral de los antiguos reyes del invierno, igualando en cada estocada y cada tajo a la élite del príncipe. Pero el honor del norte se pagó con un precio amargo. Uno a uno, los hombres de los Stark empezaron a caer bajo el acero superior de la Guardia Real, aunque no sin antes llevarse consigo a 4 de los agresores y dejar a 3 corceles heridos de muerte, cuyos relinchos de agonía llenaron el crepúsculo. En medio del caos y el metal chocando, Raegar vio un hueco. Con una maniobra precisa y fría, esquivó el núcleo de la carnicería para seguir el rastro de Liana. Un guardia Stark, con el rostro cubierto de sangre y el aliento roto, intentó cortarle el paso en un último acto de heroísmo, pero una hoja plateada se interpuso con una velocidad que desafiaba lo humano. Arthur Dayne había llegado. «Siga, mi príncipe», sentenció el espada del alba, bloqueando el ataque con la elegancia implacable de un verdugo. «Lo alcanzaremos en cuanto terminemos aquí. No deje que se escape». Raegar se acerca con una frialdad maníaca, sus ojos fijos en la oscuridad donde Liana había desaparecido. Espoleó a su montura una vez más, exigiendo lo imposible. El caballo, con los flancos latiendo violentamente y mostrando signos de una fatiga extrema que rozaba el colapso, forzó un último galope agónico, adentrándose en las sombras tras la loba. Tras unos minutos que parecieron siglos, Raegar divisó finalmente a su presa. Liana sintió el eco del galope a sus espaldas como una sentencia de muerte. Miró a su propia montura, que ya no era más que un animal exhausto cuyo ritmo se desvanecía por segundos entre espasmos y jadeos. Desesperada, enterró las espuelas en los costados del caballo, exigiendo una última chispa de vida que los músculos del animal ya no podían entregar. En ese esfuerzo final y agónico, el caballo tropezó con una raíz invisible en la penumbra. El mundo se inclina bruscamente en un torbellino de sombras. Liana fue lanzada por el aire mientras su montura caía con un gemido sordo que le rompió el corazón. El impacto contra el suelo fue inminente, pero la suerte de la loba la acompañó una vez más. Aterrizó sobre un denso lecho de hierba alta que amortiguó el golpe, salvándola de huesos rotos, aunque no del dolor. Aturdida y con el pecho ardiendo por la falta de aire, Liana comenzó a forcejear para incorporarse, justo cuando el crujido de la hojarasca anunció que los cascos de Raegar se detenían a pocos metros de ella. Raegar, al verla caer, saltó de su montura antes de que ésta se detuviera por completo. Se acercó a ella con pasos rápidos y decididos, impulsado por una urgencia que ya no guardaba rastro alguno de la nobleza o la cortesía que el reino le atribuía. «Aléjate», gritó Liana, retrocediendo por el barro y la hierba mientras el pánico le atenazaba la garganta. «No te acerques, por los dioses antiguos». Pero el príncipe estaba sordo a sus protestas.
Sus ojos, antes melancólicos, ahora brillaban con el fulgor de un fanatismo febril, una chispa de la locura que corría por su linaje. Liana, esto lo hago por tu bien, murmuró él, con una voz monótona, como si tratara de convencerse a sí mismo mientras avanzaba. Lo hago por el reino, lo hago por nosotros. El destino lo exige y yo soy su instrumento. Sin darle oportunidad de huir, Rhaegar la atrapó. Una mano se cerró con una fuerza de hierro sobre su brazo, hincando los dedos en su piel, mientras la otra la rodeaba violentamente por la cintura. La sometió contra su cuerpo para arrastrarla hacia su caballo, ignorando los golpes de la joven. En el forcejeo, la tela del vestido de Lyanna, ya maltrecha por la caída y el barro, se desgarró con un sonido seco y violento, dejando sus prendas interiores expuestas al aire frío de la noche. «Suéltame», chilló ella, luchando con uñas y dientes, sintiendo una náusea profunda ante la cercanía del hombre. «No me toques con tus asquerosas manos. Eres un monstruo, Rhaegar». Rhaegar ignoró sus insultos y sus súplicas, concentrándose únicamente en someterla para subirla a la silla de montar. Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando el instinto de la loba, feroz y primario, se impuso al terror. Con un movimiento desesperado, Lyanna buscó entre los pliegues de sus ropas y empuñó la daga que el capitán le había entregado. Sin dudarlo un segundo, hundió el acero en el abdomen del príncipe. Rhaegar soltó un quejido ahogado de pura sorpresa, un sonido que mezclaba el desconcierto con el dolor más agudo. El impacto rompió su agarre de hierro y Lyanna, aprovechando el breve instante de shock, extrajo la hoja y volvió a apuñalarlo en el mismo sitio con una determinación hecha de la desesperación. Cegado por la agonía y una furia súbita que empañó cualquier rastro de su supuesta nobleza, el príncipe reaccionó con una violencia animal. Lanzó un revés brutal que impactó de lleno en el rostro de Lyanna. El golpe fue tan salvaje que la joven salió despedida hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza y soltando la daga, mientras su mejilla comenzaba a inflamarse instantáneamente bajo una marca lívida y dolorosa. Aturdida por el impacto y con la visión borrosa, Lyanna comprendió que no tendría una tercera oportunidad. Ignorando el dolor punzante que le recorría el cráneo, vio que el caballo de Rhaegar estaba al alcance de su mano. El príncipe se había desplomado sobre sus rodillas, intentando inútilmente contener la hemorragia de sus heridas con ambas manos, mientras la sangre empapaba sus finas vestiduras reales. Con un último esfuerzo que le exigió cada onza de su voluntad, Lyanna logró subir a la montura y espoleó al animal con una desesperación ciega. No se mantuvo en el camino principal, donde sería una presa fácil. En lugar de eso, se interna de golpe en la espesura del bosque, buscando el refugio de las sombras y la vegetación densa. Se adentró en la negrura de los árboles, rogando a los antiguos dioses que la oscuridad y la maleza impidieron que los hombres de la Guardia Real rastrearan su vida. Atrás, en el camino cubierto por la penumbra, la figura de Rhaegar quedó encogida y debilitada, mientras Lyanna desaparecía en la noche, luchando por una libertad que acababa de comprar con sangre y dejando atrás el estallido de una guerra que ya nadie podría detener. Nota del autor. Buenas. ¿Qué les pareció el capítulo de hoy? Espero que les haya gustado el rumbo que está tomando este crossover. Me gustaría mucho saber su opinión, así que no duden en dejarme un comentario. ¿Les gustó cómo manejé la tensión? ¿Sientes que algún personaje necesita más peso? Cuéntenme qué creen que puedo mejorar o qué les gustaría ver en los próximos capítulos. Siempre estoy buscando cómo pulir más la historia y sus ideas me ayudan un montón para que el feed quede increíble. Los leo en los comentarios y gracias por el aguante.